Bueno, primero agradecerles la presencia, ¿verdad? Creo que es un acto de responsabilidad y de firmeza que estén acá los responsables, porque finalmente los legisladores no pagamos ni un centavo ni cobramos. O sea, lo que pagan o lo que deberían pagar están acá y lo que deberían cobrar una partecita están también acá. Por eso yo agradezco en el nombre del director general paraguayo, Manuel María Cáceres, su presencia acá. La verdad que nunca ha rehuido el combate, hay que decirlo, ¿verdad? Asume su posición, es una posición del gobierno, que entender que las cuestiones no son muchas veces personales. Y también la presencia de mi amigo el presidente de la UIP, don Enrique Duarte Lurachi, con quien también hemos tenido un cariñoso intercambio de mensajes una vez que salió el comunicado de los gremios, que también tienen su posición. Hay que entender de que estas son posiciones y hay que respetar, ser tolerantes y poder debatir a ver si encontramos la solución a esto que tiene muchos años. Yo voy a hacer, porque es lo que me encargó el señor presidente, unas consideraciones, llamémosle, ya hecho conceptuales, ¿verdad? En relación al veto, en relación a la ley y los antecedentes, para terminar con un pedido concreto. El veto habla del famoso tema de la prelación de leyes, ¿verdad? Y todos sabemos acá que primero está la Constitución, después está el tratado y después están las leyes. Nosotros nos estamos aferrando al tratado. El tratado habla de isonomía. Se explicó hasta el hartazgo. Igual trato a paraguayo y a brasilero. Eso dice el tratado. Esa parte no fue modificada. ¿Qué otra cosa dice el tratado? El tratado, y creo que ya de tanto hablar ya saben, hasta el año 2003, desde el 74 hasta el año 2003, decía que Itaipú Binacional era responsable solidariamente por el incumplimiento de las empresas tercerizadas. Es decir, la empresa X no le pagaba a Juancito Pueblo lo que tenía que pagarle, Juancito Pueblo podía reclamarle a su empresa y su empresa no pagaba, Itaipú se ponía. Y así fue. Y muchas veces pagó. Muchos reclamos pagó. Que mucha gente ni se enteró. ¿Y qué produjo ese hecho de decir, bueno, señores, nosotros estamos hartos de pagar lo que ustedes no pagan? Que Itaipú Binacional, por voluntad política de los directores de la época, cruzó el río, se fue a hablar con los brasileros y le dijo, señores, nosotros queremos modificar una partecita del tratado. Y hizo un acuerdo, una adenda, por el cual Itaipú Binacional se liberaba de su compromiso de ser solidario en el pago. O sea, en vez de decirle a la empresa, paguen lo que corresponde, le dijo, nosotros ya no vamos a pagar y si hay demanda, ustedes van a gatillar. Eso es lo que hizo. Y hay que entender bien este hecho político porque seguimos hablando del tratado. Por esa razón, para no entrar en discusiones, cuando analizamos este tema, dijimos, bueno, vamos a hablar desde 1974 hasta el 2002. No vamos a entrar en la poquita 2003 después, porque nos van a decir, no, nosotros ya no tenemos nada que ver con lo que pasó después del 2003. O sea, el tratado se modificó después del 2003. Todas las obligaciones generadas del 74 al 2002 eran responsabilidad de las empresas que le contrataron y de Itaipú, si la empresa no pagaba. O sea, le tenía que exigir que pague, o si no pagaba, como esos padres que se hacen cargo de la deuda de sus hijos, tenía que poner Itaipú. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de compensación. No es una indemnización, no estamos hablando de prescripción. Porque como bien dijeron mis compañeros, cuando prescribe una deuda, lo único que prescribe es el derecho a reclamar legítima y jurídica o judicialmente. Pero la deuda existe. Todos los abogados no me van a dejar mentir, se llama deuda natural. O sea, yo le firmo hoy un pagaré de 10 millones de guaraníes a mi amiga Liz Kramer. Ella no me reclama en 10 años y dentro de 10 años, cuando me quiera reclamar, yo le voy a decir, Liz, yo te debo
pues ya no me puede demandar. Bueno, eso es lo que está pasando en esta plata, nadie duda que se debe. La excusa eterna de Itaipú fue, está prescrito, vayan al tribunal. Entonces, por esa razón no hay que confundir la figura de la prescripción con una ley nueva. Esta ley es nuevita, 0 kilómetros, hace nacer derechos para adelante. Y la única razón por la que usamos el Código Laboral es para calcular los montos. Nosotros no estamos aplicando el Código Laboral, estamos haciendo una ley nueva para pagar la deuda natural que contrajo la entidad. ¿Y por qué? Porque Itaipú no cuidó a sus obreros. El Estado paraguayo, léase Itaipú, le falló a sus obreros. Tenía que exigirle a sus empresas o tenía que pagar en consecuencia y reclamarle a la empresa, y no lo hizo durante 30 años. Eso es lo que sucedió, y por eso conceptualmente hay que entender qué es lo que estamos discutiendo. Y siempre hago dos comparaciones que espero otra vez no chuparme algún cuarto oscuro, alguna argelería, porque realmente estamos siendo asediados mediáticamente por defender las causas justas. Pues tienen que entender, pues, estos señores, que yo soy el hijo de Enrique Riera Figueredo, que estuvo 27 veces preso y 2 veces exiliado por remar contra la corriente en la época difícil. Entonces, cuando yo me convenzo de una causa como estamos convencidos, y la gente nos conoce, tiene que entender que estas cosas nos fortalecen, no nos debilitan. Esa es la mejor señal que vamos por buen camino. Entonces, la pregunta que yo les hago haciendo una comparación que siempre es odiosa. ¿Quién de nosotros torturó a alguien en la época de la dictadura? Probablemente nadie. Pregunta, ¿por qué los 7 millones de paraguayos le indemnizamos a las víctimas de la dictadura con legítimo derecho? Porque el Estado paraguayo les falló a los ciudadanos, porque no les protegió, igual que Itaipú no les protegió a ustedes. Por eso pagamos, y a gusto, a las víctimas de la dictadura. ¿Por qué le pagamos a los excombatientes en la guerra del Chaco? Porque gracias a su testimonio de guerra, y su lucha y su sangre, y 30.000 almas que quedaron en el Chaco, permitieron que hoy siga siendo Paraguay. O sea, esta ley, salvando distancias, se inscribe en aquellas leyes elaboradas para indemnizar, para pagar, para compensar, pónganle el nombre que quieran. Nosotros le llamamos compensación cuando la institución ha fallado, cuando no les ha protegido, cuando no ha defendido los derechos de quienes construyeron un monstruo que ha generado para el Paraguay más de 20.000 millones de dólares de ganancia en los últimos 30 años. Y ahora 940 es mucho. Y hoy escuchamos otra cifra asombrosa. 25.000 millones de dólares que cayeron en el lado brasilero, en manos de empleados brasileños, 35.000. Entonces, con esto lo que les quiero decir, que ese es el fundamento conceptual filosófico de la ley. Por eso no queríamos entrar en el virorey de la prescripción y craneamos una forma buscando figuras que nos permitan decir, bueno, muy bien, prescribió, no vamos a reclamar en el tribunal. Pero además quiero decirles algo, ¿verdad? Porque también se dijeron muchas verdades, medias verdades. Que hubo acuerdos previos, como el que reclamamos desde el día 1. Hubo. En el año 89, después de una huelga sangrienta, con 2 muertos y 100 heridos, reprimido por el ejército, se asustaron las autoridades de la época. Acá, gracias a Dios, no hubo ni va a haber violencia, por lo menos liderado por nosotros, y se cumplieron con 5 beneficios, sin ley, sin esta discusión, sin reclamos judiciales. Pregunta, ¿por qué se pagó? Porque había voluntad política, por el general Rodríguez, que tomó estas decisiones, dijo, corresponde, vamos a pagar ahora 5 y vamos a arreglar el resto, y se firmó un acuerdo. Se puso en el presupuesto de Itaipú y se pagó. Nadie discutió si era la tarifa, gasto de explotación, o sea, se pagó. 1989. Otro acuerdo, 1990. Otro acuerdo, 1993.
otro acuerdo, 2014. Entonces es mentira que no hubo acuerdos para cumplir con obreros o funcionarios de la casa o fuera de la casa. Porque esa es otra historia, ¿verdad? No, porque eran funcionarios de Itaipú. Estos que paguen sus empresas. ¿Y quién tenía que controlar que las empresas paguen? Pregunto yo. ¿Quién? Antes de pagar. Aquí está la plata para terminar la turbina 2. ¿Cobraron o no cobraron los obreros paraguayos lo que cobraron los obreros brasileños? No cobraron, señor. Ah, bueno, entonces le vamos a descontar y le vamos a pagar, ¿verdad? Nadie dijo una sola palabra. No quiero entrar en nombres personales, pero hubo muchas firmas de paraguayos autorizando el pago de más plata a los brasileros. ¿Y por qué no vamos a reclamar ahora la firma de los brasileros para pagarle a los paraguayos de lo que no le pagamos en aquel entonces? Porque no tuvimos las agallas de exigirle a ese monstruo que es Brasil. ¿Por qué? Fallos judiciales, otra teoría. Vayan al tribunal, quéjense a la corte. Fallos favorables, 1995, 1998, 1999, 3 en el 2002, 4 en el 2003 y 1 en el 2009. 12 fallos favorables. Claro, reclamaron en tiempo y forma. Claro, porque Itaipú era solidariamente responsable. Por estos fallos es que le digo, muchachos, arréglense ustedes si no le pagan a su obrero. Entonces salió el Papaguazú detrás y dejó las empresas solas y nuestros obreros quedaron colgados. Y gracias a Dios, porque yo si no iba a sentirme muy mal. Yo fui diputado en el 98, pero renuncié en el 2001 para irme a la intendencia. O sea, yo no aprobé esto por suerte, porque ya me sentí bastante mal todas las veces que pasaba delante de la carpa de plástico enfrente al consulado brasilero y nunca nadie le dio pelota, incluyéndonos. Entonces, a aquellos que dicen que este es un reclamo oportunista y populista, lo que hoy peinan canas saben que hace 30 años están reclamando. El presidente Abel explicó que en las primeras reuniones con esta comisión que en esta legislatura se creó, porque antes no había comisión de entes binacionales. Ustedes se cansaron de recorrer el Senado y la Cámara de Diputados y nadie tampoco le dio pelota. ¿Y cuándo fue la primera vez que nosotros escuchamos esta historia? En el 2019, en plena pandemia. No sabíamos qué iba a pasar en el mundo. No digo luego en la política o en Paraguay. No había vacuna, nuestra gente se moría. ¿Quién era candidato en esa época? Porque algunos dicen que todos ustedes van a llenar las urnas con votos. Y quiero que sepa que son libres. Esto se hizo sin condiciones y en el cuarto oscuro pueden hacer lo que quieran. Es una cuestión de estricta justicia. Voy a avanzar. Entonces, también hubo iniciativas legislativas. Para no decir que nadie nos le dio pelota. En el 2013 hubo un pequeño grupo de diputados que le escuchó. Inició en diputados. Pasaron diputados, se estrellaron en senadores. Nunca más se reflotó el asunto. No estaban dadas las condiciones, no estaba maduro, no encontraron 4 Quijotes como nosotros. Yo peleo con Kencho de mañana, tarde y de noche. Él es el Frente Guazú por la propiedad privada, por el cierre de ruta. Casi pedimos su desafuero, pero en esto estamos de acuerdo. No somos del mismo partido, nos conocemos de otros lados, nos hicimos amigos acá y nos convencimos de esta causa. Por eso que esto arrancó en el 2019 para nosotros recién, para ustedes tienen mucho más años de edad. ¿Cuáles son los beneficios que se reclaman? Apenas 7. Apenas 7. O sea, si es que algunos diarios se asustan porque son 940 millones, quiero decirle que ya hay una retasa de 50%. Tendría que ser el doble. Yo no quiero darle más manija, solo quiero hablar con el corazón en la mano y con la franqueza que nos conocen.
¿Y cuántos beneficios renunciaron? Y ustedes saben que los beneficios laborales son irrenunciables, aunque firmen 10 papeles, pero está en la ley. Como señal de buena voluntad, 17 beneficios sociales renunciados y solo 7 reclamados y en un 50%. Por si alguno dice que no se dieron algo. Esto nos transmitió en usted a través de sus líderes. Nosotros no decidimos, ni vamos a decidir jamás. Nosotros lo que tenemos que hacer es representar sus intereses. Así funciona esto. Ustedes reclaman, nosotros nos hacemos eco del reclamo y llevamos el proceso al Parlamento. Voy cerrando. Otra crítica, en el censo hay hasta altos funcionarios que siguen cobrando, que pega camote. Y yo dije en un acto de buena fe que algunos medios consideraron un sincericidio, de que cuando se empezó el censo, creo yo que ni el presidente ni sus colaboradores, el exdirector Bergen, pensaron que íbamos a poder reconstruir quiénes eran los que hicieron la represa hace 30 años. Pero con una paciencia digna, un monje tibetano, hubo un equipo técnico que empezó a escarbar y a escarbar, porque el presidente nos dijo ahí en la costanera, no hay problema, Enriquito, me parece reclamo justo, ¿cuántos son y dónde están? Y vamos a averiguar, presidente, le dijimos, con Abel. Y salimos y nos pusimos a escarbar, y ustedes entraron a sus piezas viejas a buscar un papel amarillento de Conempa, de algún recibo, alguna foto donde están pendejos con 18 años, con pelo largo y pantalones anchos, al lado de unos camiones gigantescos, la mayoría de las fotos. Y empezaron a traer papeles y cuando había alguna duda, nos llamaban. Y un señor que hoy no está, un español que era extraordinario, falleció en el trabajo, nos llamaba y yo le decía, mira, ante las dudas, inscribirle, porque en la ley vamos a poner con claridad que todos van a cobrar personalmente. Ese censo es una base para saber cuántos son y dónde están. Probablemente falten algunos y probablemente se hayan colado algunos. Estamos hablando de 16.000 personas. Y con apoyo del IPS, con apoyo de empresas brasileras, porque no todas las empresas paraguayas no quisieron dar los papeles, y Unicom logramos armar el censo en un CD que entregamos oficialmente al Poder Ejecutivo, que quedó sorprendido. Y le dijimos, bueno, necesitamos las 3 últimas preguntas. ¿Cuánto, cómo y cuándo? Y ahí nos trancamos porque salió la historia de hay que hacer la ley para tener la voluntad política del Congreso, para cruzar el río, para sentarnos con los brasileños y decir, así como ustedes cobraron hace 30 años, los nuestros nos están reclamando. Inclusive, si ellos querían utilizar como un recurso, decir, esto puede generar un problema social para el gobierno que tenemos que resolver. Y yo conozco, porque hace 30 años estoy en eso, el lenguaje diplomático y político, y cuando hay voluntad se puede explicar. No estamos hablando de 3 personas que van a llevar 100 palos verdes cada uno, estamos hablando de 16.000 personas que peinan canas. Y si alguno tiene objeción, porque es un vivo que entró por la ventana, tendrá que explicar. Pero cuando se vaya y otro tema que también mencioné, que como son muchos y algunos están enfermos y otros ya son sus herederos, mucha gente pidió a terceros, a abogados, a parientes, a gestores que les ayuden a traer los papeles. Y eso fue lo único que yo dije, en el ánimo de decir, bueno, los gestores van a estar en la esquina. Y cuando cobre el propietario van a ver la forma de recuperar su porcentaje si es que algo comprometió, porque eso está en la esfera privada. Nosotros no podemos ya entrar a discutir qué método va a usar cada uno. Lo que sí dice la ley es que el canoso va a ir a la puerta o a la ventana del Banco de Fomento a cobrar su plata con su cédula, una vez que ese censo esté formalmente cerrado y depurado con todos los documentos en regla. Porque esa es la intención. O nosotros queremos engañar a la entidad. No.
Queremos que se repare históricamente esto. Para ir terminando, también el Poder Ejecutivo tiene un instrumento extraordinario, que es la reglamentación de la ley. Tiene 30 días una vez que la ley sea reglamentada, y también tiene que entender que nosotros estamos involucrados en este proyecto y probablemente más de uno se va a sorprender. Esta, por lo menos para mí, es una voluntad perpetua. Vamos a suponer que fracase todo, que no se rechace el veto, que no se instale la mesa, que se vaya este gobierno, que se muera la mitad de ustedes. La ley dice que los hijos tienen derecho. Yo por lo menos hasta el día que me muera voy a reclamar este proyecto, sea o no sea candidato. Sea o no sea candidato, sea o no sea reelecto, como abogado, como ciudadano, como paraguayo, me da vergüenza que haya habido directores que no tuvieron el coraje de defender a gente humilde que largó todo para irse a lo que era California en aquella época, la gran oportunidad de trabajo. Y resulta ser que le estaban durmiendo y los nuestros no le estaban defendiendo. Y hoy estamos discutiendo bicoca al lado de todo lo que genera Itaipú para quienes hicieron posible que estos focos funcionen. Hoy Paraguay es absolutamente dependiente de la energía de Itaipú y lo va a hacer por muchos años. Entonces, esta deuda social hay que arreglar para cerrar una herida, que entregue el presidente, si es necesario, en el Estadio Sajonia, los cheques uno a uno, que se lleven los méritos, me importa 3 huevos, pero que se haga. Muchas gracias.